Ya estamos de regreso, está con nosotros la grata presencia de la embajadora de Rumania, Manuela Volte. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenida a Chihuahua y a México. Gracias, a Chihuahua por la primera vez. ¿Y cómo lo ve? No tuve mucho tiempo, pero me gusta mucho. Me gusta el ambiente, me gusta cómo se ve la ciudad. Es diferente de la parte de México que yo conozco un poco mejor, que es el centro y el sur de México. Pues México y Rumanía han tenido una larga tradición de relaciones desde 1880 con Está muy Porfirio bien Díaz. informado. Sí, estamos muy orgullosos de tener una tradición muy larga de las relaciones bilaterales. Creo que México y Rumanía tienen muchas cosas en común, como la latinidad y como presencia en el ámbito internacional con posiciones similares. Entonces, estoy muy orgullosa de representar mi país en México. Qué bueno, porque es una tradición también que data de 1935, Sí, cuando llegó el primer embajador. De 70 y pico años. Sí, es una de las más largas que Rumanía tiene. Dimitri Dragisescu, ¿o cómo se Draghicescu. dice? Draghicescu, ¿sí? Ese fue el primer rumano Mano, que tuvimos el honor de tener aquí como embajador. Es cierto, y estoy muy impresionada con su conocimiento de de las relaciones entre Rumania y México. Hay que hacer la tarea antes de llegar a claro, la entrevista. Mejor que un embajador. No creo. Oiga, ¿cómo, de aparte, cuáles son las fortalezas de Rumania y México? ¿En qué podemos coincidir? Coincidimos, en primer lugar, en orígenes. Somos países latinos y creo que eso ayuda mucho en el entendimiento, en el proceso de entendimiento entre los dos países. Rumanía nuevamente, desde hace un año y unos meses, está miembro de la Unión Europea y creo que Rumanía iba a fortalecer el componente latino de la Unión Europea que puede favorizar el diálogo entre Unión Europea y México. ¿En qué coincidimos más? Coincidimos en el amor para la cultura. Los dos son países con historia milenaria, con el amor para baile, para artesanía, tradiciones familiares similares. Entonces, me siento muy confortable y creo que cada rumano se sentiría también muy confortable en México, como un mexicano en Rumanía. Si hablamos de otras cosas, de cosas políticas o económicas, coincidimos en el mismo interés de promover la paz y la estabilidad internacional, de promover un comercio equitativo y muchas otras cosas. ¿Qué viene a ser Rumanía en la Comunidad Económica Europea? Porque fue de los últimos, pues es de las adquisiciones más recientes a la Comunidad Económica Europea. Sí. ¿Por qué tanto tiempo se tardó Rumanía en ser aceptado? Tanto tiempo, claro que para los romanos fue un poco más de que ellos esperaban al principio de los cambios, de la caída del comunismo. Creo que para Rumanía fue un poco más difícil, no mucho más difícil, porque los otros países, los últimos antes de Rumanía, ingresaron en la Unión Europea solo con unos años, 2-3 años antes de Rumanía. Pero Rumanía heredó el sistema, creo que más centralizado, con las más pequeñas huellas de economía de mercado. Fue muy difícil para Rumanía de transformar su economía, privatizar, hacer una economía de mercado funcional. Creo que eso fue un problema muy difícil. Lo que hizo que se detuviera un poco su entrada a la Unión Se Económica detuvieron Europea. porque Rumanía también es un país un poco más grande que el resto de los países que ingresaron recientemente en la Unión Europea. Rumanía, después Polonia, otro país nuevo miembro, es el segundo más grande país de esos nuevos grupos de países y una economía más complicada, más industrializada, fue Rumanía, con un sector agrícola importante. Todo eso debería ser transformado. Entonces tomó un poco más, 16, 17 años. ¿Hay algunos planes para que los mexicanos podamos estrechar lazos con el pueblo rumano? Intercambio de estudiantes o... Claro que la embajada, Rumanía intenta de promover sus relaciones a través de la labor de la embajada de Rumanía
en México. Entonces nosotros tenemos estos componentes casi obligatorios que son para cada embajada de fortalecer las relaciones con un país, desarrollar e intensificar el diálogo político, que significa contactos entre oficiales de alto nivel. Entonces esto lo realizamos desde mi llegada en México hace un año y unos meses. Tuvimos delegaciones importantes, vamos a preparar, estamos en proceso de preparar la visita del canciller, del ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía. Todo eso atrae más interés y nos pone en la situación de revisar el cadro de asambleo de las relaciones bilaterales. Entonces, la componente política, el componente económico, también, y educación. Y sí, tenemos planes, queremos firmar acuerdos y programas de cooperación en el campo cultural, en el campo deportista. Firmamos recientemente intercambios entre universidades. Sería también una prioridad de firmar acuerdos o memorándum de cooperación entre varias universidades. Ahora los rumanos pueden viajar libremente en México sin visa, igualmente los mexicanos en Rumanía. Queremos hacer que el turismo sea un factor de unión entre los y además el conocimiento. El día de hoy inauguran a las 7 de la tarde en el Museo Semilla pues una exposición de la artesanía y de lo que se hace en Rumania, de lo que hace el pueblo rumano. Eso es un vehículo muy importante. Yo creo mucho en este componente cultural, que si el diálogo político, claro, el factor económico es prevalente también, pero como impacto de pueblo a pueblo, de persona a persona, creo que las manifestaciones culturales son de máxima importancia y por eso aprecio los esfuerzos del Museo de las Culturas de México y Museo de Semilla de Chihuahua, que nos da la oportunidad de presentar un pedazo de nuestra artesanía, que es también un componente importante de similitud entre Rumanía y México. Rumanía valora como México las tradiciones populares, el pueblo juega un papel muy importante en la vida del país de Rumanía y México. Entonces, para mí sería un honor, un privilegio de inaugurar esta exposición, que está permanente en México, Distrito Federal, pero que se mueve, es itinerante. Pues para nosotros es un honor recibirla y créame que a nombre de mi estado y de mi ciudad, pues también ha sido un honor tenerla con nosotros. Esperamos verla en un rato más ahí en el Museo Semilla. Le agradezco mucho, para mí es un placer de conocer México fuera del Distrito Federal. Ha sido un honor que nos acompañara. Gracias. Regresamos después de una pausa, quédese con nosotros. En el camino de la casa a la escuela,